alternada en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Juan. Especialmente el Evangelio de Juan leímos relativo a la crucifixión del Señor. También el Evangelio de Juan hace alusión allí a lo que vamos a leer en estos dos evangelios. Primero en el de Mateo, capítulo 21, y el Evangelio de Marcos. Cuando leímos Lucas, leímos también allí en forma alternada lo referente a cuando Jesús entra en Jerusalén, lo que comúnmente se denomina como la entrada triunfal, ¿ya? Hoy día vamos a centrarnos justamente en este evento, así que vamos a leer primero, ustedes me pueden seguir en la lectura de primero en Mateo capítulo 21, los versos del 1 al 11, y después en Marcos capítulo 11, también los versos 1 al 11. Entonces primero Mateo 21, los versos 1 al 11, dice así la palabra del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes, allí encontrarán una burra atada junto con un burrito, desátenla y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle: el Señor los necesita, luego los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron tal y como Jesús les mandó. Trajeron la burra y el burrito, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron y decían: ¿quién es este? La multitud decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y en el Evangelio de Marcos, como le decía, en el capítulo 11, también los primeros 11 versículos. Marcos 11, los versos 1 al 11. Dice así el Señor: cuando ya estaban cerca de Jerusalén, Betfagé y Betania, y frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Al entrar en ella, van a encontrar atado un burrito sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Si alguien les pregunta: ¿por qué hacen esto?, respondan que el Señor lo necesita y que muy pronto lo devolverá. Los discípulos fueron y en la calle, junto a una puerta, encontraron el burrito atado, lo desataron. Algunos de los que estaban allí le preguntaron: ¿qué hacen?, porque están desatando el burrito. Ellos le respondieron lo que Jesús les había dicho y lo dejaron desatarlo. Ellos llevaron a Jesús el burrito, sobre el que echaron sus mantos, y luego Jesús se montó sobre él. Por el camino muchos tendían también sus mantos, mientras que otros tendían ramas que habían cortado en el camino. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo después de mirar todo a su alrededor. Se fue a Betania con los 12, pues ya estaba anocheciendo. Bien, queridos, quiero invitarlos a que tengamos una palabra de oración. Buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos por este tiempo en que podemos, Señor, ir a tu palabra, recurrir a ella, y no solamente leerla, sino que profundizar y ser exhortados, ser animados, ser consolados también por ella. Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu pueda en esto ayudarnos, pueda auxiliarnos, pueda llevarnos a todo buen conocimiento, pueda llevarnos a cuestionar nuestro proceder en tantas cosas, lo que hay en nuestro corazón, pero también, Señor, como oraba, para que seamos consolados en nuestras debilidades, consolados, Señor, en nuestros sinsabores, consolados, Padre, en nuestras inseguridades. Ayúdanos en esto, Señor, y te pido especialmente ahora que me ayudes a mí, de tal manera que la exposición de tu palabra pueda ser fiel y pueda, Señor, también comunicar lo que tú revelas en ella. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús.
Amén. Nos encontramos, hermanos, frente al relato del inicio de lo que se llama comúnmente la pasión de Cristo. ¿Ya? Entre paréntesis, la palabra pasión proviene de un idioma antiguo que es el latín, y que pasión significa, en este caso, soportar, sufrir o padecer. O sea, nosotros cuando se habla de la pasión de Cristo, se está hablando justamente de este tiempo muy especial, porque si bien Jesucristo padeció o sufrió mucho antes de esta última semana, de manera muy especial, sufrió en este tiempo, sufrió en esta semana, y por eso se le llama la pasión, o el que Jesucristo soportó, Jesucristo sufrió o Jesucristo padeció. ¿Ya? Y también hoy día iniciamos esta muy breve, como yo les comentaba la semana pasada, muy breve serie sobre Semana Santa, que partimos hoy día, esta serie de mensajes. Vamos a tener el día jueves un culto especial y terminamos el próximo domingo, domingo de resurrección. Entonces, fueron estos 7 días en donde de manera mucho más explícita se dieron distintos eventos que pesaron sobre Jesucristo hasta el punto culminante de su crucifixión. De hecho, una de las ideas de leer parte del Evangelio de Juan, en donde Jesucristo fue crucificado, fue esto también, para que tengamos una mirada amplia, y también esta mirada la vamos a seguir teniendo tanto el día jueves como el domingo próximo. El mensaje de hoy va a estar centrado en el evento de la entrada de Jesús en Jerusalén, ¿ya? Lo que vivió Jesús en ese día y también las implicancias que tuvo esa entrada para la gente de ese entonces en Jerusalén, pero también vamos a intentar, con la ayuda del Señor, qué implicancias tuvo eso y sigue teniendo eso para nosotros hoy. Ahora, creo que los relatos de los evangelios nos muestran distintos contrastes, ¿ya? Entre lo que Dios está revelando en la persona de Jesús, lo que voy a llamar yo, y quiero que ustedes piensen en eso también, las ideas divinas, las ideas de Dios con respecto a lo que estaba viviendo Jesús y lo que se está revelando, y el contraste que nos presentan los 4 evangelios de las ideas terrenales y de las ideas, por tanto, distorsionadas que tenían los habitantes de Jerusalén. ¿Ya? Al final del mensaje vamos a meditar si es que estas ideas terrenales persisten entre nosotros, o sea, ideas que no están ajustadas a la revelación de Dios en su palabra y en la persona de Cristo Jesús. Entonces, el mensaje de hoy, por lo mismo, tiene como título las ideas divinas versus o contrastadas con las ideas terrenales. ¿Ya? Y espero poder exponer esto primero, como primer punto, centrándonos en una profecía, ¿ya? En una profecía que nos relata justamente uno de los evangelios. Como segunda cosa, centrarnos luego de eso en las aclamaciones, que son una palabra que se expresan en una palabra que nosotros conocemos mucho en la Biblia, que es hosana, o los hosanas, ¿ya? Y terminar, antes de hacer unas aplicaciones, pensando y meditando en lo que nos expresa también uno de los evangelios que nosotros leímos, que leímos ahí en el Evangelio de Lucas, cómo Jesús llora, y llora mirando Jerusalén. Dice, llora sobre Jerusalén, pero no es que esté llorando sobre la ciudad, sino que fue cuando la vio, cuando estaba pronto a entrar, ve Jerusalén y llora. Entonces esos van a ser los puntos que yo quiero desarrollar en el mensaje de hoy día. Entonces, con respecto a la profecía, si bien el Evangelio de Juan hace alusión, no lo leímos, pero ustedes pueden allí verlo, ¿no es cierto? Hace alusión a la profecía de Zacarías. De manera muy intencional, el Evangelio de Mateo que yo compartí con ustedes en el relato, Mateo agrega, cuando hace mención a la profecía, justo antes de citarla, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Mateo capítulo 21, verso 4. ¿Ya? Eso no lo hace Juan. O sea, tanto Juan como Mateo citan la profecía. Sin embargo, Mateo hace podríamos decir, este detalle no menor, en donde dice
antes de citar la profecía que es de Zacarías, ¿ya? Para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Esto indica, entre otras cosas, que Mateo quería hacer hincapié en que Jesús y en Jesús se estaba cumpliendo esta profecía, ¿ya? Cuando Jesús está entrando en Jerusalén, Mateo dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, ¿no es cierto?, Isaías. Zacarías. Miren lo que nos decía Mateo entonces, capítulo 21, si no me equivoco, les dije, capítulo 21, el verso 4. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una burra, sobre un burro, hijo de animal de carga. Vamos a estar en este mensaje mirando, ¿no es cierto?, los 4 evangelios y distintos énfasis que ellos hacen, ¿ya? Entonces, esta es la profecía de Zacarías, que un rey iba a entrar, y esta hija de Sión se refiere a Jerusalén. Ahora, esta profecía era de 500 años atrás, o sea, bastantes años, 500 años atrás. Imagínense como que si nosotros hoy día estuviéramos viendo o palpando o fuéramos testigos de una profecía que hubiese en nuestro tiempo, hecho por allá en el 1526, 1526, imagínense. Bueno, esto implica entonces que el pueblo de Israel, Jerusalén de manera particular, estaba esperando, había esperado por muchas generaciones que esto se cumpliera. Muchas generaciones. El problema es que los que estaban vivos en ese momento estaban mal interpretando la profecía. Y aquí viene esta idea, valga la redundancia, del sermón mismo y del título, ideas divinas versus ideas terrenales, ¿ya? El problema, como yo les digo, es que esa profecía sí se estaba cumpliendo, pero la gente en Jerusalén estaba mal interpretando esa profecía. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en su cabeza, en su corazón, habían ideas terrenales y por tanto, si estaban mal interpretando la idea de Dios, eran cuestiones, pensamientos que eran pecaminosos. El contexto que estaba viviendo Israel, el contexto que estaba viviendo Jerusalén en ese tiempo, primero era que ellos estaban bajo el dominio de un imperio y del imperio romano en particular. Y ese Mesías que ellos esperaban, ese Mesías que está anunciando la profecía de Zacarías, según ellos, tendría que librarlos de la opresión política del imperio para volver a ser una nación de renombre en el mundo. De hecho, el otro texto que leí en Marcos habla de bendita, ¿no es cierto?, bendito el hijo de David. O sea, ellos estaban esperando que la dinastía davídica, ¿no es cierto?, del rey David y todos sus descendientes se iba a restaurar. O sea, ellos estaban pensando en una problemática política, en una problemática de poder terrenal. Entonces, estaban mirando a Jesús, que estaba entrando en Jerusalén, de esa manera. Por otro lado, es el contexto más amplio, pero hay un contexto mucho más cercano de lo que estaban comenzando a celebrar allí, o de lo que se iba a comenzar a celebrar. Era la celebración de la Pascua. Acuérdense que en esa misma semana, Jesús, en la celebración de la Pascua, ¿qué es lo que hace? Con respecto a la Pascua, ¿qué es lo que pasa en ese día? Se instituye el sacramento de la Santa Cena, lo que vamos a celebrar más rato. O sea, Jesús entra en Jerusalén y sabía también que iba a celebrar la Pascua. Entonces, la celebración de la Pascua judía estaba ayudando también mucho a que se mirara a Jesús de manera equivocada. Recordemos que la Pascua celebraba el rescate o la salvación de Israel de Egipto. ¿Se acuerdan? Eso es. Sin embargo, sabemos que Dios usó toda esa figura y ese hecho histórico también de la salida de Egipto para enseñar a Israel que el rescate de fondo era de un tipo espiritual en donde la verdad o la idea de Dios era la restauración del corazón de su pueblo, el perdón de sus pecados, representado en la muerte del Cordero Pascual, que fue, digamos, lo central de las plagas. Acuérdense que la última plaga fue la muerte de los primogénitos. ¿Y qué sucedió? Que a través de la obediencia del pueblo, ¿no es cierto?, pero de la gracia de Dios expresada
en que la sangre de un animalito iba a permitir, ¿no es cierto?, que el ángel pasara por alto las casas. ¿Se acuerdan? Entonces, la sangre del cordero justamente iba a permitir que Dios pasara por alto y no tocara la muerte a esas familias. Entonces, esto ayudaba mucho lo que iban a celebrar, lo que estaban por celebrar en esa semana, a que ellos pensaran, ya, nosotros así como fuimos rescatados de Egipto, vamos a ser rescatados hoy día a través de este Mesías, ¿ya? Entonces, había una idea que ciertamente era una idea de Dios, una idea divina, pero una idea distorsionada que tenían estas personas en Jerusalén. Estas personas que pensaban o miraban a Jesús como un Mesías, pero como un Mesías de tipo político. De hecho, habían personas, pero muy pocas, allí, en esa multitud, a la cual vamos a hacer referencia también, que tenían fe en el verdadero Mesías, pero eran los mínimos. De hecho, antes, Juan, el pariente de Jesús, interpretó muy bien todo esto. Se refirió a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Juan le dijo, mirando a Jesús, aquí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. O sea, Juan entendía y Juan tenía en mente, tenía en su corazón la verdadera idea divina, no una idea distorsionada con respecto a Cristo. Pero el 99,9%, digamos, de las personas que estaban en Jerusalén no miraban y no lo veían así. Entonces, si examinamos la profecía de Zacarías, el punto en que estamos ahora y que estoy tratando de desarrollar, nos vamos a dar cuenta que el profeta inspirado por Dios, el profeta Zacarías, no está hablando de un Mesías que libra de enemigos políticos opresores, sino más bien está hablando de una salvación espiritual. Voy a leer Zacarías 9, 9 y 10, donde está la profecía, ¿no es cierto?, citada. Llénate de alegría, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti justo y salvador y humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Yo destruiré los carros de guerra de Efraín y los briosos caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán hechos pedazos. Tu rey anunciará la paz a las naciones y su señorío se extenderá de mar a mar y el río Éufrates a los límites de la tierra. Examinemos un poco esta profecía para ver y para tener también cómo criticar, en el buen sentido, el error o la idea distorsionada y terrenal que tenía la gente que estaba mirando a Jesús como un Mesías de tipo político o militar. Si se fijan, como primera cosa, la profecía habla de paz y no de guerra. No sé si se dieron cuenta. Miren, yo destruiré los carros de guerra de Efraín. O sea, la profecía está hablando de que en vez de tener carros de guerra, pensemos hoy día en tanques, yo voy a destruir los tanques. Entonces, ¿cómo pensar en alguien que me va a librar con una guerra si no tiene las armas? Y sigue diciendo, y los briosos caballos de Jerusalén, los voy a destruir. A nadie se le ocurriría eso. Y agrega, y los arcos de guerra serán hechos pedazos. Después dice, tu rey anunciará la paz a las naciones y su señorío se extenderá de mar a mar, etc. Entonces, la profecía habla de paz y no de guerra. De hecho, el anuncio es que las armas, como yo digo, todas las armas van a ser destruidas. O sea, no va a haber guerra. Segunda cosa, el anuncio de la paz es a las naciones, no solamente para una nación, no solamente para la nación de Israel, sino que para todas las naciones. ¿Ya? Anuncio de paz a las naciones. No está vinculado aquí a la ausencia de conflictos bélicos, sino más bien a estar en paz con Dios, es decir, una reconciliación con Dios. Sabemos hoy que eso se refiere a la reconciliación por Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Tercera cosa, cuando usa la expresión paz, que es una expresión que siempre se ha usado mucho en tiempos de conflicto, cuando usa la expresión paz, en nuestro idioma, ¿no es cierto?, es la traducción de una palabra en el Antiguo Testamento, que es una palabra que nosotros hemos escuchado mucho también, que es la palabra shalom. ¿La han escuchado, verdad? De hecho, muchos cristianos hasta el día de hoy usan esta palabra y la usan quizás con un sentido, sin lugar a dudas, equivocado. Yo les voy a explicar por qué. Pero lo usan así como para pasar cool. ¿Ah? Como para ser cool. Shalom.
¿Ah? No sé si cool se usa todavía. Bacán, no sé. Pero para pasar como un cristiano bacán. Shalom o paz. ¿Verdad? Claro, esta es la traducción de esta palabra hebrea a lo que nosotros conocemos como paz. Ahora, este shalom que anuncia Dios, que está en la Biblia, que está en el Antiguo Testamento, va mucho más allá, va mucho más lejos de la ausencia de un conflicto entre naciones o de un conflicto entre reyes, de un conflicto entre poderosos. ¿Ya? Ojo con eso. Shalom, la palabra paz, va mucho más allá de lo que significa estar en guerra o estar en conflicto. Es mucho más amplio que eso. ¿Ya? Es como decir entonces, ¿a qué apunta esta palabra? Que es como decir que las cosas que vivimos o las cosas que se viven volverán a ser como debieron haber sido siempre. No sé si me explico. ¿Ya? O sea, shalom no significa que haya paz, sino que todas las cosas sabemos que están distorsionadas, todas las cosas. ¿Ya? Todas las cosas están distorsionadas, ¿producto de qué? Producto del pecado. Entonces, cuando se ocupa la palabra shalom en la Biblia, se hace alusión a esto, que las cosas van a ser o volverán a ser como deben ser. El shalom de Dios, entonces, se rompió, como yo les decía, cuando el pecado entró en el mundo, y desde ese momento no hay paz, y no hay paz en toda la creación. Entonces, este shalom implica, le insisto con esto porque esto es importante, oye, shalom, que las cosas sean como deben ser. ¿Y cómo deben ser las cosas? Tiene que partir por una restauración de la paz, pero de la paz expresada en lo que dice el Evangelio de Jesús. Cuando se restablezca el shalom, este shalom, todo será restaurado. El Evangelio de Jesús, ¿qué es lo que dice? Con la consiguiente consumación de su reino. Primero, implica que el ser humano, que las personas tengan otra vez una relación de paz con Dios. Es decir, el hombre pueda ser restaurado a una relación de paz con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, desde que entró el pecado en el mundo, dice la Escritura, se constituyó enemigo de Dios. Ahí hay un conflicto. No hay un conflicto armado. Hay un conflicto entre santidad y pecado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Evangelio y qué hace el Evangelio? Y fíjese que todo esto tiene que ver con lo que entendían o no entendían la gente que estaba en Jerusalén y que estaba mirando entrar a este Mesías, y lo pongo entre comillas Mesías no porque no lo sea, sino que para ellos, con una idea terrenal, estaban mirando a Jesús como alguien que iba a sacar la espada, alguien que iba a organizar un ejército, iba a ir contra los romanos y lo iba a derrotar. Pero Jesús no estaba entrando así en Jerusalén. Entonces, el shalom, cuando se restablezca esta paz, va a tener consecuencias cósmicas, así como el pecado tuvo consecuencias cósmicas. ¿Qué significa esto? En toda la creación, en todo lo creado, el pecado tuvo y sigue teniendo consecuencias en todo lo creado. Pero cuando se restablezca el shalom, va a tener consecuencias también buenas, santas, en todo lo creado también. Entre ellos, entre esa creación también estamos nosotros. Y como cuarta cosa, en este punto de ver la profecía, vamos a poder entender entonces el porqué del error en que vivía la gran mayoría de quienes recibieron a Jesús en Jerusalén, como yo le decía, pensando en que era un Mesías de tipo político. De hecho, esa equivocación se evidenció en la frustración de ellos, la frustración de esta gente. Espero. Tranquilo, espero. Para que me pongan atención, porque si no, listo. ¿Se acabó? Sí. Listo. Entonces, la equivocación, el error de las personas que estaban allí viendo a Jesús entrar en Jerusalén, ¿en dónde se evidenció de manera mejor? En frustración. ¿Por qué digo frustración? Porque pocos días después, esos mismos que estaban, y vamos a ver después los Hosana, esos mismos que están diciendo Hosana, están diciendo crucifícalo. ¡Qué contradicción! Había frustración. De alguna manera se iban dando cuenta de que a lo mejor no necesariamente se estaban, arrepintiendo de
de su manera de pensar, sino que estaban dando cuenta que eso que esperaban no era. Entonces, mejor crucifícalo. Había frustración, ¿ya? Porque si bien ellos estaban vitoreando ahí a Jesús como un rey guerrero, después se dieron cuenta que no era tal, ¿ya? Me refiero entonces a que la entrada en Jerusalén por parte de Jesús no fue entonces de un rey guerrero y como la mayoría o casi todos los reyes guerreros, un rey arrogante que venía a imponer su fuerza contra los enemigos, sino que entró en humildad y sin hacer ningún tipo de alardes como los reyes terrenales. La profecía de Zacarías lo dice así, viene humilde. ¿Ya? Los reyes terrenales cuando van a la guerra generalmente tienen arengas hacia el pueblo o hacia el ejército. Jesucristo no lo era y no lo hizo así. De hecho, era notorio en la profecía, porque estamos en este punto analizando la profecía, era notorio el simbolismo que usaban los reyes montando un asno, un burrito. Era notorio y lo que estaban viendo ellos lo conocían. Sin embargo, tenían sus ojos ciegos, espiritualmente hablando. Porque Jesús entró en un burrito, en un asno, y había un simbolismo detrás de esto. Y el simbolismo detrás de que un rey se suponía, y si ellos estaban viendo a Jesús un rey guerrero, y entraba en un asno, no coincidía. Debió entrar Jesús en un caballo y no en un burrito. ¿Por qué? Porque el burrito era alusivo a la paz y no a la guerra. Entonces todo el simbolismo apuntaba a la paz o a la reconciliación con Dios. Y aquí me acordé de la profecía de Isaías, capítulo 9, verso 6, que la usamos mucho en el tiempo de Adviento, en el tiempo de Navidad, que apunta a lo mismo. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno. Y después dice, Príncipe de paz. Entonces, Jesús no estaba apuntando a esa imagen que la gente tenía en la mente. Si hay algo entonces, para terminar este punto, hermanos, si hay algo que el Evangelio de Mateo quería dejar muy, muy en claro, era destacar en manera especial el cumplimiento de la profecía y que Jesús real y verdaderamente era el Mesías esperado y anunciado, pero no aquel que la gente ignorantemente esperaba. Jesús, sí, es el Mesías, pero no ese Mesías que tenían en mente. Segundo punto, vamos a los hosana, a estas aclamaciones. Y lo anterior que yo les decía con respecto al cumplimiento de la profecía y este pensamiento que tenía la gente con respecto a Jesús, está muy relacionado con este punto, con estas aclamaciones, con estos hosana, estos gritos de júbilo. Los hosana o estas aclamaciones están relatados en los 4 evangelios. Los 4 hacen alusión a estos gritos, a estos vítores, ¿ya? Pero, hermanos, no eran por la razón correcta. Estos hosana, estas aclamaciones no eran por la razón correcta. El corazón de la multitud estaba desviado, entre paréntesis. Hosana también es una palabra de origen hebreo y significa sálvanos ya, ahora, necesitamos salvación urgente. Entonces la gente veía en Jesús un Mesías de tipo militar o político y decía, sálvanos ahora, ya, urgente, necesitamos que nos salve ¿de quién? Del imperio. Eso es lo que pensaban. Entonces, esos hosana o esos gritos de alegría y de júbilo también, porque estábamos viendo a quién nos va a salvar, estaba desviado. Como les comenté anteriormente, la multitud esperaba ser salvada del imperio, pero no de sus pecados, que representan a un imperio también, pero uno mucho más poderoso, el imperio de la muerte. Ellos querían ser salvados de lo que es temporal y terrenal, pero no tenían conciencia del imperio que los estaba gobernando, que es mucho más poderoso, que es el imperio de la muerte. Ellos clamaban hosana para ser librados o salvados otra vez, insisto en esto, política o militarmente. Ellos veían en Jesús a un rey más parecido a los terrenales que a un Salvador capaz de restaurarlos espiritualmente. Ellos sí clamaban y gritaban hosana porque querían experimentar pronto y de manera urgente paz, shalom, sí, pero de una manera terrenal. Porque teniendo un corazón endurecido, veían la urgencia de estar en paz
o reconciliados con Dios? No, no lo veían. Y fíjense aquí lo que nos recuerda, para complementar lo que nos recuerda la palabra del Señor por medio del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo. Ahora ya todo es nuevo. Y esto proviene de Dios. Fíjense lo que dice aquí. Quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarle en cuenta sus pecados. Y a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. O sea, ¿se necesitaba paz? Sí. ¿Con quién? Con Dios. La reconciliación implica que algo estaba chocando y necesitaba ser restaurado. No había paz. Y eso es lo que no entendían esta gente que estaba incluso diciendo Hosana y contentos. Pero contentos y esperanzados en algo que estaba totalmente errado. Como última cosa, en este punto de los hosanas, es importante hacer notar que ni sus propios discípulos, los más cercanos, comprendían a cabalidad lo que estaba sucediendo. Juan, en el mismo relato de la entrada en Jerusalén, en Juan capítulo 12, el verso 16, dice así: al principio sus discípulos no comprendieron estas cosas, lo que estaba sucediendo allí. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, como la profecía de Zacarías, y de que así le había sucedido. O sea, la palabra de Dios está ahí. La palabra de Dios estaba ahí, pero en ese momento no comprendieron. Y pasemos a este rey, que esto parece muy extraño, un rey que está siendo aclamado, mientras está entrando en la ciudad, está siendo aclamado, y este rey llora. ¿Sí? No sé si ustedes se imaginan a un guerrero, porque así lo estaban viendo ellos, a un rey guerrero, entra y lo ven llorar. ¿Ya? Esta demostración de Jesús, entonces, debió causar extrañeza en quienes estaban cerca de él. Los evangelios no dan cuenta de eso. Y eso es importante, que nos dé cuenta de eso. O sea, no se extrañaron. No se extrañó la gente que estaba ahí, que vio llorar a Jesús. Ya sabemos que la multitud con un corazón endurecido miraba a Jesús como un salvador, pero como un salvador de tipo político-militar. Entonces, cabe preguntarnos cómo era posible que este rey, que nos salvaría del yugo romano, muestre debilidad llorando. Eso no le pareció extraño a la gente que estaba ahí. Pero es obvio que nos preguntemos eso. Un rey, el que nos va a salvar, está llorando. Sin embargo, el corazón de esta gente estaba tan endurecido que eso no les importó. Ellos sabían de las señales que Jesús había hecho. Los relatos lo dicen también, de las señales que Jesús había hecho. Entre ellas estaban recordando lo que estaba más patente y más cercano, era la resurrección de Lázaro. ¿Ya? Dice así el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, verso 37. Todo el conjunto de sus discípulos comenzó a gritar de alegría y alabar a Dios por todas las maravillas que habían visto. O sea, esos hosana estaban basados también en que esta persona que estaba entrando, yo vi las cosas que hacía. Yo vi cómo no solamente sanaba, sino que cómo resucitó a una persona. Entonces, estaban contentos, estaban poniendo seguridad también en eso. Entonces, si este Jesús, podrían pensar ellos, si este Jesús manifestó poder, si este Mesías, si este Salvador que yo estoy viendo, que me va a venir a rescatar del imperio, manifestó poder a resucitar a un hombre, de seguro tenía poder para organizar un ejército y a su mando derrotar a los enemigos. Pero esta, hermanos, es una mirada otra vez terrenal, es una mirada distorsionada, una mirada pecaminosa, y no es la de Dios, como hemos visto y como he estado compartiendo con ustedes. Pero entonces, es importante reflexionar por qué lloró Jesús. ¿Qué le pasó a Jesús que lloró?
En el Nuevo Testamento, si ustedes recuerdan, tenemos 3 referencias en que Jesús lloró. Primero, quizás la que más recordemos es por la muerte de Lázaro. ¿Ya? Una u otra, la segunda, es en el Getsemaní, a los pies del Monte de los Olivos, antes de ser crucificado. Y esto curiosamente no aparece en los evangelios, en los relatos. Sin embargo, este dato nos lo da la carta a los hebreos. Cito aquí Hebreos 5, verso 7. Cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas, ofreció ruegos y súplicas al que lo podría librar de la muerte y fue escuchado por su temor reverente. Eso fue en el Getsemaní antes de ser crucificado, cuando Jesús dice, si es posible, Padre, que pase de mí esta copa. Los relatos de los evangelios nos dicen que lloró. Sin embargo, ahí Hebreos nos da este dato. Y la otra, la tercera, es la que tenemos enfrente hoy. O sea, por lo menos podemos decir que en su vida, en los 33 años aproximadamente que vivió Jesús, Él lloró 3 veces. Puede haber llorado más, que no están ahí registrados, pero al menos 3. ¿Qué pasó en esta que estamos revisando hoy? Hermanos, tanto la muerte de Lázaro como la inminente crucifixión, que fueron experiencias que Jesús vivió y que también lloró, fueron experiencias dolorosas para Jesús. Y por eso Él se expresó llorando. Ahí, ¿no es cierto?, aquí está demostrándose que Jesús realmente sentía y vivía como el humano que también era. Aquí se está poniendo de alguna manera en evidencia la doble naturaleza de Cristo. Él era Dios verdadero, pero también era hombre verdadero. Pero ¿qué había en el corazón de Cristo al llorar cuando ya estaba cerca de Jerusalén, cuando la divisó? ¿Qué había allí? ¿Qué había en su corazón? ¿Qué causó esta pena que la hizo expresar en llanto? Su corazón estaba triste debido al corazón primero duro de los habitantes de Jerusalén. Estaba triste. Ellos estaban ciegos espiritualmente. No podían ver realmente quién era Él. De hecho, Lucas lo plantea así, el Evangelio de Lucas 19, verso 42, que lo leímos. Si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz, otra vez la paz. Hoy supieras lo que te puede traer paz. Jesús discernía lo que había en el pensamiento de esa gente. Claro, ellos querían paz. Y otra vez aquí, no el tipo de paz que venía a traer Jesús. Y Jesús dice, si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos, está ciego. No estaba hablando de la ceguera física, estaba hablando de la ceguera espiritual. Y otra vez, la paz y lo que está oculto. Cómo ellos tenían una mirada terrenal de la paz, una mirada terrenal del shalom. Estaban total y absolutamente equivocados. Y aquí cabe perfectamente, hermanos, la palabra de Dios por medio del profeta Isaías. Ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan. Vean bien, pero no comprendan. Entorpece el corazón de este pueblo, cierra sus oídos, ciega sus ojos, que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni entienda con su corazón, para que no se convierta ni sea sanado. Un pueblo duro, el corazón duro, muchas veces el Señor lo endurece más, para que no pueda ver. Andan ahí con ramitas los niños, seguramente pensando en la lección de hoy. Ojalá que la profesora haya puesto énfasis en que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. No tenían ni idea de lo que estaban haciendo. El pueblo de Israel, Jerusalén, con esas ramas, y no sé por qué no traemos mantos también, porque decían que eran mantas y ramas. ¿Ya? Salían más caros a lo mejor. Pero bien, eso es lo que estaba entorpeciendo el corazón de esa gente. No entendía y no quiso ver tampoco el lloro de Jesús. El corazón de Jesús también estaba triste debido a que sabía el juicio que Dios traería sobre esa ciudad a través de la destrucción de ella a manos de un general romano llamado Tito, quien unos años más tarde nomás iba a ser emperador. Hubo una matanza en Jerusalén. Hubo destrucción de vida y destrucción de la ciudad.
Por eso que Jesucristo dice después de esto, ay, si supieras qué es lo que te puede traer paz hoy día, Jesús dice después allí, ¿no es cierto?, no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. Estaba aquí Jesús profetizando lo que iba a suceder después. Esto sucedió aproximadamente 37 a 40 años después de que Jesús lo dice acá. Entonces, hermanos, miren, he expuesto a través de los textos de los evangelios esta concepción que había cuando Jesús entra en Jerusalén, pensando en las ideas divinas, que son las verdaderas, versus las ideas terrenales. Y esto ha sido a través de la misma profecía de Zacarías, ha sido a través de analizar las hosanas y las aclamaciones, y mirando y meditando en el lloro de Jesús sobre Jerusalén. La pregunta es cómo podemos aplicar esto a nosotros hoy día, porque parece que lo miramos muy de lejos, ¿verdad? Más de 2000 años atrás. Ah, qué lindo, qué romántico esto. Y las ramitas, que en muchas tradiciones, ¿verdad?, se usan, ¿ya? ¿Cómo aplicamos esto a nuestro día hoy día? El mensaje de hoy tiene la pretensión de poner en relieve, como yo les decía, la mirada terrenal, pecaminosa, por tanto, que las personas en tiempos de Jesús tuvieron con respecto al Mesías prometido versus la mirada correcta de esa promesa hecha por Dios, que era la que Él ha revelado en su palabra. ¿Qué pasa hoy día? Hoy día, hermanos, personas cristianas o no, y que tienen como referencia a Jesús, pueden caer también en estas miradas o esperanzas erróneas con respecto a Dios. Jerusalén, los habitantes de Jerusalén y a Israel acabamos de ver, esperanzas y miradas erróneas con respecto a Jesús. Hoy día, personas que no son cristianas, pero que tienen una referencia de un liderazgo en Jesús, pero también personas cristianas, la iglesia del Señor puede tener esta esperanza o mirada errónea con respecto a Dios y con respecto a Jesús. ¿Dónde? ¿Cómo? Pastor me dice esto. ¿Cómo se le ocurre? Bueno, como primera cosa, nos damos cuenta por el relato de los evangelios que había alegría. ¿O no? ¿Había alegría cuando Jesús entró en Jerusalén? Sí. Había alabanzas a Dios. Y con motivo justamente de la entrada de Jesús en Jerusalén. ¿Qué podemos pensar de esto? Había una multitud que de una manera muy entusiasta alababa a Dios, pero con una concepción errada, muy equivocada de Dios. Aquí, hermanos, se puede aplicar la palabra profética de Isaías, en el caso de los que vivían en Jerusalén. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Se puede aplicar eso? Claro que sí. El corazón de las personas que estaban en Jerusalén no estaba puesta en la persona de Jesús y lo que estaba haciendo Jesús allí. Tenía en mente cualquier otra cosa. Se había formado una imagen distorsionada del que era ciertamente el Mesías. Pero ¿qué pasa con nosotros hoy día? ¿Qué pensamos de Dios? ¿Qué idea tenemos de Él? ¿Qué pensamos de Jesucristo? ¿Qué idea tenemos de Él? ¿Qué idea tenemos del Dios Trino? ¿Qué pensamos de Él? Hermanos, ¿alabamos y servimos al Dios de la Biblia o a uno que nos imaginamos como los habitantes de Jerusalén imaginaban a Jesús? Buena pregunta. ¿A qué Dios servimos y a qué Dios adoramos? ¿Qué pensamos de Dios? ¿Pensamos y creemos solo en un Dios bondadoso, en un Dios generoso, en un Dios misericordioso, que solo perdona y que solo muestra su gracia? Probablemente sí. Hermanos, mucho del mensaje evangélico de hoy apunta solo a este tipo de Mesías, a este tipo de Dios. O creemos en el Dios que se revela en toda la Escritura, con todos sus atributos, entre ellos su santidad y su justicia. No solamente misericordioso, no solamente bondadoso, no solamente lleno de gracia, sino que también un Dios justo y un Dios santo. Y esto tiene implicancias.
Porque si yo creo solamente, si usted cree solamente en un Dios que perdona, que ciertamente perdona, pero no creo en un Dios justo, en un Dios que es todo santo, que es toda santidad, 3 veces santo, eso va a tener una distorsión en tu mente y en la mía, y en la mente de la iglesia. Porque Dios, dice la Escritura, que no da por inocente al culpable. Ay, eso sí que cala. No da por inocente al culpable. ¿Usted es culpable o no? ¿El hombre es culpable o no? ¿La creación, la humanidad es culpable delante de Dios? Y la iglesia debiese decir amén. Pero no decimos amén porque nos cuesta. Porque nos da julepe. Nos da julepe, hermanos. Nos da miedo. Y yo creo que el hombre y la humanidad entera debiese comenzar a retomar el miedo. Pero no, yo no me voy a convertir porque tengo miedo al infierno, sino porque estoy delante de un Dios santo. Ese mismo Dios santo, cuando expulsó a Adán y Eva del paraíso, puso un guardia, puso un ángel con una espada. ¿Qué significa eso? Si quieres entrar de vuelta aquí, mueres. Mueres. Yo, hermanos, creo, yo personalmente, a lo mejor otras personas no, y ustedes aquí pueden estar de acuerdo o no conmigo, pero yo creo que la gran parte de los mensajes, de los sermones de la iglesia evangélica en general, tiene mucho de este Dios edulcorado, que no es el Dios de la Biblia. De este Dios que es bonachón. Si yo hago esto, me porto mal hoy día, yo soy cristiano genuino, ya, soy cristiano verdadero. Pero peco en esto. No importa. Porque mi Dios es un Dios de gracia y me va a perdonar. Cuidado con eso. Si piensas así, te estás pareciendo mucho a los de Jerusalén que decían Hosana. No tenían idea de lo que estaban haciendo. Y por eso me refería delante a que no tenían idea de lo que estaban haciendo con las ramitas. No tenían la más mínima idea. Entonces, o servimos al Dios de la Biblia o servimos a un Dios imaginario. Ahí tienes que reflexionar tú. ¿A quién adoras? ¿Y quién es tu Dios? Porque probablemente sea un ídolo y no sea el Dios de la Biblia. Entonces, hermanos, debemos probarnos y meditar a qué Dios estamos adorando y sirviendo. No vayamos a hacer, ¿no es cierto? No vaya a ser que lo estemos haciendo a un Dios inventado en nuestra mente y no al verdadero y santo. La segunda opción que tenemos es que sincera o genuinamente creamos o pongamos nuestra fe en el Dios revelado en la Biblia. Pero nuestro corazón está endurecido o puede estar endurecido. Y producto de eso, igual que el pueblo de Dios en tiempo del profeta Isaías, sea uno, un Dios que lo honra solo de labios, pero el corazón está lejos. El corazón tuyo y mío puede estar lejos de Dios. Y la relación puede estar resquebrajada con Dios. Pensemos en el llanto de Jesús también. Pensemos en el llanto de Jesús. Eso debió ser muy penoso. Estamos aplicando, hermanos. Eso debió ser muy penoso. Debió ser estresante y de mucha frustración para él. ¿Será que Jesús hoy, al mirar a su pueblo, la iglesia, se pone triste también? Yo he escuchado a lo largo de mi vida como cristiano muchas veces, en sermones, en estudios, en exposiciones, que exhortan a la iglesia justamente a pensar en la tristeza de Jesús, al mirar a la iglesia, haciendo un paralelo con el llanto de Jesús sobre Jerusalén, ¿ya? Pero hay un problema con esto, por varias cuestiones, que sería largo explicar. ¿A qué me refiero? Un problema de pensar en que Jesús hoy día mira a la iglesia y se pone triste, incluso llora. Claro, eso puede calar mucho ahí en el sentimiento de las personas, ¿ya? Y uno ponerse triste también porque el Señor llora y llora por mi causa, ¿ya? Pero voy a referirme por qué hay un problema en esto. Y para sacarlos del error, si alguna vez usted ha pensado así, o si al meditar o al leer esto piensa así, ¿ya? De hecho, hay muchos himnos, no muchos, gracias a Dios, algunos himnos antiguos, tradicionales, que hablan de esto como que Jesús está triste. ¿Ah? Cuando en realidad, hermanos, lo que deberíamos estar tristes y usted debe llorar, llore por su pecado. Llorar por mi pecado, no llorar porque el Señor sufrió. Entre paréntesis, es otra cosa. Llore por su pecado. Bueno,
¿Por qué hay un problema en pensar que Jesús hoy día puede llorar o puede llegar a ponerse triste? Como primera cuestión, solamente voy a hacer alusión a dos. Hay varias, hermanos. Después podemos conversar más de eso. Pero yo quiero poner énfasis en dos. Como mi primera cuestión, es parte del Evangelio de Cristo que Él sufriera. ¿Sí? Eso es verdad. O sea, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Cristo Jesús, nos dice que Él sufrió para que yo no sufriera. ¿Sí? Así, bien en lo amplio, ¿verdad? Las profecías hablaban y anunciaban a un llamado siervo sufriente. Teológicamente se llama un siervo sufriente, donde este varón de dolores experimentado en quebranto, apuntando a Jesús, que significa una persona que estaba sufriendo y que iba a sufrir. Pero el mismo Evangelio, o las buenas noticias, nos presenta a un Cristo exaltado, que venció la muerte, resucitó de entre los muertos y que subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Dónde está eso? Generalmente lo recordamos en el credo apostólico. ¿Ya? Sí, sufrió Cristo, pero también fue exaltado, ¿ya? Y que venció a la muerte. Y quizás, hermanos, sea muy consolador, y esto es cierto, sea muy consolador para nosotros en nuestras propias pasiones, en nuestros propios sufrimientos, pensar en un Cristo que hoy llora. Puede ser muy consolador. Mira, Jesús llora por mí, ¿ya? Está condoliéndose conmigo. Pero, hermanos, por muy atractivo, por muy significativo que sea, es bíblicamente erróneo. Como ya les comenté, hoy Cristo goza de su exaltación. Y esa exaltación en esa exaltación no se concibe el sufrimiento. ¿Cristo vivió humillación? Sí, pero Cristo también vivió exaltación y eso fue lo último que vivió. Si el Cristo glorificado, que está a la diestra de Dios Padre, lo confesamos eso y lo creemos, y la Biblia lo dice así, si el Cristo glorificado sufre en el cielo, sería también posible para nosotros el sufrimiento cuando estemos con Él. Pero si Cristo está sufriendo y yo voy a estar con Él, sería posible también que yo sufriera, ¿ya? Y sufriera por la eternidad. ¿Eso concuerda con el Evangelio? ¿No? Eso no es lo que el Evangelio nos muestra del gozo con Cristo. Experimentar consuelo en que Cristo llora por nosotros es del todo un tremendo error. Nuestro consuelo, tu consuelo, el mío, si está en la persona de Jesús, es porque Él venció por nosotros. Ese es el consuelo. No que Él va a llorar por nosotros, o no que Él llora por nosotros. Nosotros éramos impotentes y Él es el Todopoderoso. Para que vivamos por Él y con Él reconciliándonos con Dios Padre. Eso fue lo que hizo Jesús. Nuestro consuelo está también en su promesa. Y fíjense qué incongruente sería si Cristo llora hoy día o si Cristo sigue sufriendo hoy día. Apocalipsis 21:4. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos. Y no habrá muerte. No habrá más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Consuelo, ¿no? Amén. Y fíjense lo que nos recuerda, y esta es una de las citas más importantes al respecto. En 1 Pedro 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una vez. ¿Puede estar Cristo llorando por ti o por la iglesia en el cielo? ¿No? Una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Si alguna vez usted escucha, o ha pensado, o lee, o ve un video, en donde usted es invitado a consolarse porque el Señor le da pena a usted y llora. No, eso está distorsionado. El Evangelio no es ese. El Evangelio es que Cristo venció por usted y ya no sufre. ¿Padeció? Sí. ¿Lloró? Sí. Pero venció la muerte y venció todo. Es más, está esperando la restauración de todas las cosas, la consumación de todas las cosas, para que ya no haya ninguna lágrima, ni en usted, ni en mí, ni en la iglesia. Entonces, ¿vamos a ser animados y consolados por la palabra de Dios hoy? Sí. ¿En qué? En que el verdadero Mesías entró en Jerusalén, en que el verdadero Mesías fue vitoreado, fue exaltado, pero por lenguas y por bocas de corazones duros. Hoy día tenemos la esperanza
convicción de que el Señor ha cambiado y ha restaurado nuestro corazón para que verdaderos adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. Los de Jerusalén no eran verdaderos adoradores. Parecía todo muy lindo, un culto muy bonito. Hoy día, hermanos, eso puede llegar a ser así de pecaminoso incluso. Iglesias que pueden tener incluso en las tradiciones que lo hacen con las ramitas, ¿no es cierto? Y estar allí y adorando y piensan que esas ramitas, ¿no es cierto?, implican una verdadera adoración, o sin ramas, da lo mismo. Pero el corazón puede ser tan duro como los que estaban en Jerusalén. Nosotros estamos llamados a ser verdaderos adoradores y a consolarnos en la obra de Jesús, en ese verdadero Mesías, en ese verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga. Oramos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, ese que transformó también nuestro corazón, que nos limpió, que nos lavó, junto con la acción de tu palabra en nuestra vida, sea el que nos siga acompañando, sea el que nos siga animando, el que nos siga llevando al arrepentimiento. Porque ciertamente, Señor, tenemos tendencia, porque aún luchamos con restos de pecado en nuestra vida y tenemos la tendencia en mirar a Jesús muchas veces con una mirada equivocada. Señor, así sucedió en el tiempo en que Jesús comenzó esa semana de pasión. Y ciertamente estamos expuestos a lo mismo el día de hoy. Te pedimos, Señor, que la convicción que nos da tu Espíritu, primero de pecado, pero también de consuelo, sea para nosotros hoy ese alimento que necesitamos. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén.